Perfecto. Y Ale, estás en Estás bien, silencio. dale. Oigan, eso no deja de pasar. Llevo 5 años trabajando híbrido y todavía me pasa. ¿Cómo están todos? Mucho gusto a los que no nos habíamos visto por acá. Mi nombre es Alejandra Angulo. Hago parte del equipo de Waste to Worth y de Círculos desde hace ya un ratico. Em, de pronto algunos han recibido varios correos de mi parte. Entonces, nada, muy, muy feliz de estar acompañándolos en este espacio. Estoy segura que va a ser de gran provecho para todos. Perfecto. Y entonces con eso, pues les contamos qué es el Hub Círculos. Entonces, el Hub Círculos es una iniciativa que lidera en este momento Bancolombia y junto con otras empresas como Cristal y Amcor están impulsándolos para que cada vez tengamos un ecosistema más innovador en términos de sostenibilidad. Entonces, la pregunta con la cual empieza el Hub de Economía Circular fue, venga, si somos tantos trabajando en quiero generar impacto, quiero hacer algo circular, tengo un proyecto, tengo una idea, ¿por qué no nos hablamos entre las diferentes empresas y lo hacemos juntos? ¿Qué oportunidades hay, pues, de que esto en realidad lo podamos potenciar por medio de la colaboración? Porque la economía circular al final está basada en la teoría de sistemas y en el pensamiento de sistemas. Y el pensamiento de sistemas no funciona, pues, si no nos unimos y si no encontramos estas sinergias y hacemos encadenamientos. Entonces, basado en esto, dijimos, montemos algo para empezar a crear esas ideas, tener espacios de conocimiento, tener espacios de networking como este, donde entre varios hablemos de temas que a todos nos interesan. En este caso, vamos a hablar de una pregunta que cada año tenemos. El Hub lleva 3 años y cada año la pregunta otra vez nos la volvemos a hacer y la respuesta va cambiando además y es, bueno, y entonces yo tengo ideas, yo tengo proyectos, ¿cómo los financio? ¿Cómo financio la sostenibilidad? ¿Cómo hago para que esto pues me dé un rendimiento? Entonces, para eso, hoy tenemos a dos invitados. Ya les voy a proyectar pantalla, porfa, me confirman apenas la estén viendo. Ahí A vemos ver, todos. Excelente. Entonces, hoy vienen Bancolombia y Soena a contarnos desde dos ángulos muy diferentes, pues cómo tienen soluciones y alternativas para acompañar a las empresas que tengan ganas de seguir avanzando y seguir alimentando sus ideas y sus proyectos en sostenibilidad. Más proyectos que ideas, pero ya para eso, pues nos van a contar. Entonces, primero, me gustaría darle la palabra a Estefanía Barón, que nos acompaña desde Bancolombia y nos va a contar, pues en Bancolombia, cómo se está financiando y cómo se está apoyando a estas empresas que tengan iniciativas y proyectos circulares y con impactos en sostenibilidad ambiental. Entonces, Estefanía, todo tuyo. Si quieres proyectar tu pantalla, ahí pues ya tienes los permisos. esto, Sara, muchísimas gracias. Bueno, buenos días para todos. Eh, Soy Estefanía Barón, analista de la línea de conocimiento de negocios sostenibles, de la Vicepresidencia de Innovación y Sostenibilidad. Entonces, aquí voy a empezar a compartirles mi pantalla y quiero empezar rápidamente por dar un pequeño contexto eh, y un concepto que es de economía circular, como para entrar en materia, y ya pasamos por último a lo que nosotros financiamos o cómo estamos financiando en este momento desde el banco todos los proyectos y las empresas que tienen modelos de negocio circular y pues como las diferentes tipologías que nosotros hemos identificado. Si tienen dudas o inquietudes, me las pueden ir haciendo en el momento. Porfa, no esperemos hasta el final, sino que lo pueden ir haciendo de una vez. Listo. Bueno, entonces, empecemos por recordar que la economía circular, eh,
parte de una necesidad, ¿cierto? De encontrar soluciones a una generación de residuos existente y a una extracción de recursos naturales que veníamos a través del modelo de economía lineal, ¿cierto? Y del desarrollo económico que se viene dando desde hace cientos de años, en donde nos basábamos simplemente en extraer, producir, utilizar o usar y finalmente desechar. Entonces estábamos extrayendo recursos, utilizando un producto y finalmente entregando de regreso al planeta basura o residuos un poco difíciles de procesar. Y en esa transición hacia la economía circular, pues nos encontramos en una economía de reciclaje en donde estamos extrayendo, produciendo, usando y empezando a reciclar. Y ese proceso de reciclaje es fundamental y es importante para poder llegar a un modelo de economía circular, pero no es suficiente, porque si vemos ya la imagencita, por ejemplo, de economía circular, empezamos a hablar de que no solamente es extraer y producir, sino que es ya extraer, producir, reciclar, perdón, sino que es también cómo estamos empezando a utilizar otro tipo de ideas, como remanufacturar los productos, partes, todo el tema de reparar, todo el tema de reusar, antes que llegar a un proceso de reciclaje. Y esto parte desde el uso o desde el consumidor o usuario de los productos que están en el mercado y que nosotros estamos demandando. La idea de la economía circular es que produzcamos el mínimo residuo posible en todo el proceso de la cadena productiva. No es necesariamente dejar de consumir, sino consumir un poco más responsablemente para ir saliendo de este modelo de negocio lineal efectivamente. Y un concepto que nosotros traemos siempre a colación, que viene basado en la Fundación Ellen MacArthur, que pues nosotros trabajamos de la mano con ellos, y es que la economía circular básicamente es un sistema económico eh, restaurativo y regenerativo basado en el diseño. ¿Listo? Y este modelo lo que busca es mantener todos los productos o los componentes o los materiales en su capacidad máxima de utilización o de uso y en su mayor valoración, o en su mayor generación de valor entre unos ciclos técnicos y unos ciclos biológicos que tienen los productos. Los ciclos biológicos vienen dados por todos los productos que vienen de la tierra y pueden regresar a la tierra. Es decir, hay un proceso de extracción de unos recursos que son renovables, pasan a un proceso de producción, se fabrica un producto y finalmente se le entrega al consumidor final. Y aquí empezamos ya, en lugar de desechar ese producto final, es a través de su ciclo biológico retornarlo a la tierra a través de extraerle, por ejemplo, sus componentes químicos y derivados, a utilizar sistemas de biomasa, por ejemplo, o de biocompost para regresarlo a la tierra, de regenerar la tierra o los sistemas productivos, etcétera. Y tenemos el ciclo técnico, que es parte de la extracción de unos recursos que no son renovables, que son finitos, pasan por un proceso de manufactura, se fabrica un producto terminado y finalmente llega a un usuario consumidor. Y aquí los ciclos los empezamos a tratar o a hablar desde eh, el consumidor, cómo puede reparar, digamos, ese producto y continuarlo en uso, mantenerlo en uso el mismo consumidor. Si no es posible, entonces ya viene un proceso o una fase de mantenimiento o que ya se encarga no directamente el consumidor, sino ya subimos un escalafón más, que es devolverlo como en el proceso hacia ese proveedor principal o a ese productor que nos entregó a nosotros ese producto final. Cuando ya no es posible hacer ese mantenimiento, ya viene una etapa de remanufactura o de repotenciación, que es ese producto ya toca devolverlo un ciclo más arriba todavía, en donde ya va es a un proceso de
o repotenciación o un proceso ya de utilización de sus partes, ya no el producto terminado como tal, o finalmente el proceso de reciclarlo y incorporarlo como materia prima nuevamente al proceso productivo, que esto se trata el ciclo técnico básicamente. Está descrito en el diagrama mariposa de la Fundación Ellen MacArthur. Yo lo había traído a la presentación, pero por temas de tiempo lo retiré y decidí explicarlo así básicamente, pero pues lo podemos consultar directamente desde la fundación, desde la página de Fundación Ellen MacArthur, se llama diagrama mariposa. Y la idea con estos círculos o estos ciclos que les he venido contando es que entre más cerca ese círculo de ese ciclo técnico biológico esté de nosotros como consumidores, se conserva mm, ma- mejor el valor o se mantiene el valor de ese producto final o terminado el mayor tiempo posible en uso. Entre más lejos esté del consumidor ese ciclo, hay una mayor pérdida de valor de ese producto y pues es un poco más costoso también para la cadena de producción nuevamente o de manufactura. La economía circular, de acuerdo con el MacArthur, se basa en tres principios. Primero es la eliminación de residuos y de contaminación a partir del diseño, es decir, que desde que yo tenga en mente un producto para fabricarlo y para entregarlo a mi consumidor final y solucionar unas necesidades, también esté pensado en qué va a pasar con ese producto al final de su ciclo de vida. ¿Sí? Ese producto va a ser diseñado para que se remanufacture, para que se reutilicen sus partes, para que se recicle, para que se pueda reparar, para extender su vida útil, o sea, cómo está pensado ese producto desde el momento en que lo estamos diseñando y también qué productos le estoy incorporando en él, qué materias primas. Mantener los productos y materiales en uso, lo que les decía, a través del reuso, de extender su vida útil, ¿cierto? A través de un mantenimiento preventivo o bueno, o de la reparación. La idea es poder utilizarlos el mayor tiempo posible y mantenerlos vigentes el mayor tiempo posible. Y por último, la regeneración de los sistemas naturales, que es súper importante porque necesitamos empezar a entender que todos los productos que nosotros utilizamos hoy en día parten de un recurso que viene de la tierra sí o sí. Sean minerales, sean animales, vegetales, etcétera, todo viene de la tierra y tenemos una responsabilidad de devolverle a la tierra algo más que residuos o basura que no pueda procesar, sino cómo desde la producción responsable podemos enfocarnos en, o procurar mejor, procurar esa regeneración de esos sistemas naturales que necesitamos. Y partiendo del concepto y de la taxonomía verde colombiana y los principios de banca responsable de la UNED Fund, nosotros tenemos unas tipologías de negocios circulares o pues clasificamos unas tipologías de negocios circulares en donde podemos empezar como a clasificar esas actividades o esos productos o esos modelos de negocio que encontramos en nuestros clientes para poderlos financiar bajo un modelo de economía circular. Entonces, encontramos 6. Dentro de estos iniciamos con los modelos de cultura circular. Es básicamente como esa apropiación del concepto que tienen las empresas al interior y se extiende hacia la cadena de valor de la empresa, pero también hacia sus empleados o hacia sus usuarios como personas que somos para inculcar una cultura, ¿cierto?, de cambio, de transformación hacia un modelo o hacia una economía circular. Un ejemplo de esto es nosotros en Bancolombia. La cultura de nosotros de reciclar, de disponer correctamente en la fuente los residuos, de tener, por ejemplo, prácticas de disminución en consumo de agua, de hacer un aprovechamiento de agua, de agua interna pues, en los edificios, de disminuir el consumo de ciertos productos en las oficinas o en las sucursales, como por ejemplo el papel, el plástico, vidrio. Incentivar a que todo el equipo del banco esté enfocado también en tener buenas prácticas en sus hogares, etc. El segundo son los modelos circulares.
y es el material que se reutiliza en su mismo proceso de producción. Entonces tenemos a las empresas, por ejemplo, que todos los residuos que generan tienen la capacidad de volverlos a reincorporar a su proceso productivo sin tener que generar un residuo, una basura y tener que recurrir a la compra de nuevos materiales o de nuevas materias primas vírgenes. Todos los modelos de valoración de residuos. Acá es donde los residuos son utilizados en diferentes aplicaciones y aquí es donde empezamos a ver nosotros más comúnmente todo el tema del reciclaje y utilizar materiales reciclados en un proceso de producción. Entonces, todas las fibras, por ejemplo, de PET reciclado para la fabricación de textiles o la utilización de botellas de vidrio, por ejemplo, como sucede en la costa con unas empresas que hemos identificado en donde fabrican, por ejemplo, arena para la construcción a través de vidrio que no pueden, digamos, sacar fácilmente de una isla y lo transforman. Eh, bueno, de eso pues es como los ejemplos más básicos y los más fáciles de encontrar. Los modelos de extensión de la vida útil y es a lo que me refería ahora con hacer temas de mantenimiento y que desde el diseño de los productos y de los procesos se genere como un menor impacto al no tener que crear un producto nuevo cada vez, sino que el modelo de negocio sea vender una extensión de vida útil de ese producto. ¿Cómo hacer que, por ejemplo, mi celular, ¿cierto? A través de un proceso de repotenciación, se lo pueda tener 2, 3 años más en lugar de tenerlo que cambiar cada vez que ese mes actualice o cada vez que empiece a volverse más lento o cuando se le daña una pieza, etcétera. Lo mismo pasa pues como con los vehículos. Todos los modelos de producto como servicio, es decir, los servicios, las necesidades que nosotros podemos suplirle a nuestros clientes o usuarios, no a través de un producto como tal, sino a través de un servicio que solucione su necesidad. Y el ejemplo más práctico de esto es, por ejemplo, Moverang o Localiza, que prestan un servicio de movilidad sin que yo tenga que comprar un vehículo. ¿Ya? Entonces yo lo que puedo hacer es que lo alquilo al tiempo que yo necesite, el vehículo que yo necesite, que se adapte más a mi necesidad y simplemente no tuve que comprar ese producto final, sino que ya hay un producto existente en el mercado que está solucionando una necesidad que yo tengo. Y por último, los modelos de plataformas, que es acá el tema de uso de tecnología y la información, de la data, perdón, para optimizar los sistemas, es decir, cómo a través del uso de la tecnología o de la inteligencia artificial podemos aprovechar la Pero ya voy. información que nos dan o la data. Alguien se le quedó el micrófono abierto de pronto para que estén pendientes. Cómo yo utilizo la información o la data para generar modelos, por ejemplo, de prevención, genero modelos predictivos, en donde me permitan hacer ahorros de mis materias primas, generar menos residuos, ser más eficientes en mi proceso de producción, etcétera. Laura, Estefanía, yo tienes una tengo una, manito levantada. sí, quiero preguntarte si dentro del modelo de producto como servicio también ingresan para ustedes aquellos que no necesariamente son productos compartidos entre usuarios, porque presentaste como un modelo que combina un poco plataforma de uso compartido junto con producto como servicio, que es Moverang y Uber, pero un Localiza. producto, por O Uber, ejemplo, que sí. resuelve la necesidad de climatización en una oficina, la necesidad de iluminación en una oficina, Bien. que no necesariamente comprende una distribución o compartir productos entre usuarios, ¿también lo consideran dentro de Así este es. modelo? Así es, Ok. dentro del modelo de productos como servicios. Y hay un ejemplo de Philips, por ejemplo, que ellos tienen un modelo de iluminación como servicio. Entonces ellos a ti no te venden el sistema de iluminación para que tú lo compres y propio y ya luego resuelvas tu problema, sino que ellos te ofrecen es como una especie de paquete en donde te dicen, yo te pongo la iluminación que tú necesitas, yo hago el mantenimiento, todo el sistema es mío, ¿cierto? Se daña una bombilla, yo la repongo, etcétera, y tú me pagas a mí es por ese servicio. O sea, tú no estás comprando el producto y si se te daña luego tienes que volverlo a comprar o contratarlo, sino que estás pagando un paquete, por ejemplo. Sí, esa es otra idea también. Sara, también tienes la manito levantada. Sí, yo quería aprovechar aquí, si dejamos esta diapositiva, para hacer un sondeo a ver qué tan aquí conectados estamos y yo les quiero hacer una pregunta. Entonces les voy a mandar por el chat un código de Mentimeter para que por favor ingresen. Y la pregunta es, dentro de sus negocios, ¿cuál de estos, si tienen soluciones? Bueno, vengan, les voy a proyectar que aquí ven la pregunta.
Entonces, aquí pueden acceder por medio del link que les acabo de enviar o escaneando este código QR. Entonces, accedamos acá un segundo, ¿Vale? sondeamos a ver quiénes estamos acá y continuamos para ver dentro de, o sea, los que estamos, qué les sirve de lo que les vas a mostrar ahorita y lo que nos va a mostrar Soben ahorita. Entonces, eso, pónganme la manito para saber quiénes estamos o la personita, válido, las dos son válidas. Juan Sara, voy a poner la diapositiva en el chat. ¿Listo? Eso, perfecto, Se para que las ellos voy a la dejar ahí. vean. Exacto. Listo. Exacto, perfecto. Dame un Entonces, segundito que como estaba proyectando, ahora sí ya me dejó copiar no te la preocupes. imagen. Se las voy a poner acá en el chat. Listo. Entonces, les voy a hacer dos preguntas, no solamente una. La primera es, perdón, que no me quedó la pregunta acá, pero ya la pongo. Es, ¿ustedes dónde aplican la economía circular? ¿Dónde la ven en sus empresas? ¿En las oficinas o plantas, es decir, como a nivel interno, o en el producto o servicio que ofrezco al mercado a nivel externo? Es decir, iba un poco ligado a lo que decía, a la pregunta que hacía Laura. Entonces, de pronto mi producto no es circular, no, nada que ver con circular, pero tengo eficiencia energética en las oficinas, tengo el tema, digamos, de Philips, producto como servicio, pero de las luces que yo consumo, o yo soy Philips que ofrezco el producto como servicio de iluminación. Laura, tienes la mano levantada, sigue. ¿Estarías puedes ampliar una tercera opción que diga las dos, porfa? Claro que sí, ya mismo, vengan, lo cambiamos en el momento. Hagamos esto a tiempo real. Está de una vez. Listo, entonces vamos a poner aquí donde aplico la economía circular. Y la tercera opción, vamos a habilitarla. Ambas. Listo, ahí queda. Súper. Nos faltan de pronto personas para que ingresen. Les voy a volver a poner el código un segundo. Por si alguien faltó, recuerden que les quedó en el chat igual el link. Solo tienen que hacer clic o entrar a menti.com con este código. Ahí tienen tres opciones para ingresar. Y les vuelvo a poner la pregunta por si se quedan. Entonces, bueno, ya hay dos punticos para ambas. Casi todos ofrecen. Menos tenemos cosas internas en nuestras oficinas y demás. Entonces, está interesante. Y la siguiente pregunta, bueno, ahí siguen llegando, súper. La siguiente pregunta es, ¿dónde están, dónde se sienten ustedes acá? Estos productos y servicios que aplican o aquellos que consumen, ¿cierto? Entonces, estos de acá son los que consumen, los de las oficinas o plantas. Estos de acá son los que ofrecen. ¿Dónde los ven más alineados? Y para eso necesitamos esa diapositiva que les enviaron en el chat. Se ven más en modelos de cultura, entonces yo ofrezco esos modelos de cultura circular o los modelos circulares o valoración de residuos, extensión de vida útil, producto como servicio, plataformas. Aquí voy a habilitarles también algo y es que puedan escoger más de una respuesta. De pronto tienen más. Entonces aquí se los dejo habilitado por si tienen más de una respuesta, para que entendamos dónde estamos ubicados. Sí, de cultura. Interesante. Plataformas es, pues últimamente, cada vez más, pues Sí. lo que más estamos usando. Y de hecho, sí, vemos muchas de las plataformas que usamos ahora para todo tipo de cosas, transportarnos, alojarnos, alojarnos, digamos, como Airbnb así, o conseguir un hotel, o compartir diferentes tipos de transportes, no solamente Uber, pues estamos usando plataformas, también para temas de reparación, digamos, y producto como servicio, pasar de ese concepto de ser el dueño a usar. Entonces, bueno, así estamos viendo el panorama y con esto te vuelvo a dar la palabra, Estefanía, y con esto ya vemos más o menos por dónde está la gente que nos acompaña hoy.
Listo, súper. Qué chévere el ejercicio, Sara, muchas gracias. Listo, y te Bueno. doy pantalla otra vez. No, y qué pena también con ustedes, pero en aras del tiempo, yo me vine con la presentación más light que pude hacer. Si me hubieran dicho que tenía más tiempo, ha traído un ejemplo de cada uno, porque los tenemos tanto en Colombia como a nivel mundial, de lo que se está moviendo con cada uno de estos tipos No, de negocios circulares. Pero bueno, eh, no te ya preocupes, nos que pueden. ya según lo que pase hoy, y si a todos les interesa, podemos tener sesiones de profundización, una sesión de profundización más. Pero entonces ahora, viendo todo esto que están haciendo todos, ¿qué ofrece Bancolombia para todas estas soluciones que estamos poniendo en el mercado? Ya vamos a entrar ahora sí en materia, Súper. digamos, desde la propuesta de valor de nosotros, que es precisamente partiendo como de esas necesidades que hemos identificado, pues como en los clientes y en lo que nosotros queremos hacer desde el propósito en Bancolombia. Entonces tenemos la opción de entregarle a los clientes desde diferentes frentes, no solamente el financiero, pues herramientas, ¿cierto? O lo que nosotros pues hacemos al interior del banco. Entonces tenemos todo el tema de financiación, conexión, conocimiento, intervención y medición y datos. Entonces, desde la financiación, nosotros tenemos la movilización de recursos, es decir, la colocación de cartera hacia esas empresas o esos modelos de negocio que están en esa transición hacia la economía circular o que ya son en modelos netamente circulares, digamos, desde que se creó la empresa puede ser, ¿cierto? Todo el tema de colocar línea sostenible o agrosostenible, que es la que yo les voy a contar a continuación, y movilizar productos financieros que sean del banco, no necesariamente a través de línea sostenible, que estén en pro pues, de la economía circular. En temas de conexión, toda la generación de espacios como estos, por ejemplo, de networking, conexiones o ser habilitadores nosotros para conversaciones entre unos mismos actores de un ecosistema, gracias pues a que nosotros tenemos presencia en todo el país, nos relacionamos con diferentes tipos de clientes, con todos los sectores de la economía y empezamos a conocer casos. Entonces, tenemos como la oportunidad de facilitar como ese tipo de conversaciones o interrelaciones o articulaciones y también, pues, no solamente entre clientes, sino ese acompañamiento y habilitar esas conversaciones entre nuestros equipos comerciales y los clientes que necesitan, por ejemplo, de los productos del banco en el marco de economía circular o de todos los demás proyectos que financiamos a través de línea sostenible y agrosostenible. En temas de conocimiento, es como nosotros participamos en todos estos espacios a los que nos invitan, que nos ofrecen, que podemos estar con diferentes, por ejemplo, gremios, asociaciones, cámaras de comercio, que nos brindan los espacios para nosotros poder llegar con conocimientos muy básicos, como por ejemplo desde el concepto de la economía circular, los principios, a más profundidad, como también a un proceso un poco más profundo, ya hablando, digamos, de diseñar a través de una herramienta que nosotros tenemos, una especie de taller que hemos diseñado, por ejemplo, para que las empresas que lo requieran puedan hacer su diseño de su modelo de negocio circular, ¿cierto? A través de una metodología de innovación. Tenemos todo el tema de la intervención circular y aquí ven que entre paréntesis dice solo Bancolombia y es porque ya esto es más desde lo que nosotros hacemos de forma proactiva. Sí, ya no esperamos a que nos invite, por ejemplo, una cámara de comercio, un hub círculos, una asociación o una entidad externa a que entreguemos estos conocimientos y estas herramientas que nosotros tenemos, sino que nosotros mismos cómo lo activamos con nuestros clientes, con nuestro equipo comercial. Entonces, tenemos la oportunidad de acompañarlos, por ejemplo, con un diagnóstico circular principalmente. Luego vamos a este taller que yo les decía de la metodología de innovación para un diseño de negocios circulares guiado por nosotros. Muchas veces se nos da de forma presencial, en ocasiones nos toca pues por temas de distancia hacerlo desde la virtualidad y pues y tenemos el taller en una plataforma precisamente todo virtual con acompañamiento nuestro del equipo de forma virtual, obviamente en sesiones sincrónicas y lo hacemos, como les digo, ya desde el push que nosotros hacemos con nuestros clientes directamente.
Y el tema de medición y datos, pues lo que buscamos es desarrollar una medición del impacto que nosotros generamos a través de todo este tema de economía circular con nuestros clientes, cómo nosotros estamos llevando a movilizar esa transición y esa generación de valor a través de lo que nosotros entregamos a nuestros clientes pues a nivel país. Entonces es como estamos empezando a generar como toda esa información, toda esa data, ese análisis de lo que nosotros estamos generando de impacto, pues para poder a partir de esas mediciones continuar, saber que lo estamos haciendo bien y continuarlo haciendo, o hay que hacer un alto en el camino, respirar un poquito y retomar nuevamente con necesidades pues que nos planteen o los cambios pues necesarios en los procesos de retroalimentación. Como les decía, partimos desde el propósito. Nuestro propósito es promovemos el desarrollo sostenible para lograr el bienestar de todos. Este propósito lo hacemos realidad a través de 3 frentes de acción que a su vez se enmarcan en 4 frentes estratégicos, que es allí donde empezamos a evidenciar todo lo que tenga que ver, lo que tiene que ver, perdón, con la economía circular. Entonces, desde desarrollar la cultura y el talento para la competitividad, tenemos todo el tema del mindset circular, que yo les decía ahora, es uno de nosotros somos como uno de los referentes en todo el tema de cultura circular, desde lograr el bienestar de todos, desde negocios con propósito, que es una meta que tenemos nosotros como banco al 2030, de hacer unos negocios con propósito y precisamente allí están enmarcados todo lo que hacemos alrededor de la economía circular. Y también pues el frente de la regeneración de capital natural desde la circularidad de la economía en el país. Listo. Ahora sí, lo que tanto han esperado, Sara, es la propuesta ya de nosotros desde la financiación, porque pues ya vimos que tenemos varios frentes en donde podemos llegar a nuestros clientes e impactar. El día de hoy, pues ya vamos a profundizar sobre la financiación. Miren, nosotros tenemos la oportunidad de financiar a nuestros clientes con una tasa diferencial, una tasa más económica que la que encuentran en una cartera comercial tradicional para todos los modelos de economía circular. Aquí ustedes ven en pantalla diferentes tipos de proyectos, porque nosotros tenemos la opción de entregar capital de trabajo o para una destinación específica del proyecto, de las inversiones que tengan nuestros clientes. Entonces ustedes encuentran que hablamos de empresas sostenibles, de movilidad, de eficiencia energética, de energías renovables, y allí está economía circular. Desde economía circular, nosotros tenemos la oportunidad de financiar a nuestros clientes que su modelo de negocio o su producto o esa transición que está haciendo esté enmarcada en una de las tipologías que les mostraba ahora de modelos circulares, incluyendo todo el tema, por ejemplo, de agua, que es cómo las empresas cuidan este recurso tan valioso y alrededor de su modelo de negocio invierten para hacer un aprovechamiento del recurso hídrico que tengan a su disposición. Y además, también cuando yo le hablo a un cliente de economía circular, no le hablo solamente de entregarlo para un proyecto de inversión específico como está enmarcado acá, sino que a través de la economía circular yo le puedo entregar al cliente también capital de trabajo. ¿Cómo? Por ejemplo, a estos modelos que me dicen, Estefa, yo compro materia prima reciclada, reusada, y la aprovecho y estoy generando un producto terminado o estoy generando nueva materia prima para otra industria y lo que necesito en este momento no es comprar un activo, no es hacer una ampliación, no es implementar un sistema al interior de mi empresa, sino que yo necesito plata, es para pagarle a la asociación a la que le estoy comprando el material reciclado o a la empresa que me está trayendo el material reciclado. Entonces, aquí yo le entrego el capital de trabajo y se lo facilito, soportado en qué? En esas toneladas y lo que le cuesta ese material que está comprando reciclado, ¿listo? O sea, eso que está dejando de ser un residuo y lo vieron como una oportunidad, yo se lo puedo financiar y les entrego el capital de trabajo. Si ya es para una inversión puntual, como por ejemplo, mira, es que yo necesito financiar una máquina porque voy a empezar a aumentar mi capacidad productiva y no voy a transformar solo PET o solo algodón reciclado o recuperado, sino que voy a empezar a transformar otro tipo de fibras o otro tipo de productos, por ejemplo, que vienen del agro, etcétera, y necesito una máquina, te la financio. Listo. Todo con economía circular. Que voy a hacer un aprovechamiento de aguas lluvia para mi proceso y pues para eso necesito todo el sistema de recolección del agua,
Ay, se me fue la palabra, del almacenamiento, o necesito todo el tema también pues para tratarla y poderla hacer apta para mi proceso, te lo financio. Listo, además de lo que les conversaba pues ahora de los 6 tipos de proyectos. Entonces, todo esto en el marco de la economía circular. Es decir, miren que con ellos, con economía circular no tenemos una restricción, como por ejemplo para una eficiencia energética, que sí o sí, tú me tienes que demostrar que estás haciendo una inversión al interior de tu empresa para poder ser más eficiente y ahorrar energía. Acá es, tú no necesitas demostrarme más que, por ejemplo, si necesitas el capital de trabajo, qué es lo que vas a comprar con la plata. Listo. Ah, es que son toneladas de material. Perfecto. O también en el caso, por ejemplo, de esta fase que yo estoy implementando al interior de mi proceso productivo, un modelo para generar 0 residuos al final del proceso. Listo, cuéntamelo cómo es y yo te lo financio por economía circular. Esta financiación se basa en ustedes, como clientes, tienen un asesor, un ejecutivo, un gerente, le tocan la puerta a esa persona inicialmente, ¿cierto? Porque deben tener ya un cupo aprobado, no por ser economía circular. Estefanía les va a aprobar el cupo, ¿no? Ya se hace el proceso normal de estudio de crédito y ya luego llegamos a nosotros, en donde les entregamos ese beneficio en la tasa, o sea, de la tasa que les cotiza su gerente, su ejecutivo, su asesor comercial. Nosotros les hacemos una reducción de unos puntos básicos para poder, pues, que sea más atractiva para ustedes. El plazo, pues, se ajusta al proyecto, tenemos un plazo específico. Podemos financiar tanto en pesos como en moneda extranjera, o sea, en dólares, y podemos hacerlo a través de una cartera tradicional banco o si la necesidad mejor puede ser cubierta por un leasing financiero en el caso de los activos, pues tenemos la oportunidad de entregarlo también por leasing financiero. Y ya te voy a dar la palabra, Laura, dame un segundito. Aquí cierro con, por ejemplo, este año, ¿cómo vamos en esa financiación? A la fecha, entre enero y septiembre, llevamos desembolsados 1 billón de pesos en proyectos de economía circular a nivel país. Su principal eh, tipo de proyecto o tipo de financiación que hemos hecho adicional. Por ejemplo, está casi al nivel de un constructor sostenible, de una construcción sostenible, perdón. Están también con movilidad sostenible, que esto lo mueve básicamente SUFI por todo el tema de la venta de vehículos híbridos y eléctricos en el país. Entonces, mire que los tipos de proyecto más fuertes en este momento que tenemos y entró muy fuerte economía circular. O sea, se está moviendo muchísimo por este lado el tema de la financiación, además pues de todas las herramientas que tenemos a disposición, como les decía, que esas las podemos profundizar en un próximo espacio, por ejemplo, Sara, para no entrar a correr con esta información, sino mostrarles la plataforma cómo funciona, para qué sirve, a quiénes les aplica, porque, por ejemplo, hay empresas que son muy desde el servicio. Entonces, cuando van a hacer el diagnóstico circular, nos dicen como que ven, es que está muy enfocado a producto. Y sí, es algo que identificamos y se está trabajando en ello. Entonces, también para saber cómo, a quiénes les generaríamos valor con esto y pues que no digan, ay, no, qué pérdida de tiempo, pues haber hecho eso, sino que en realidad le encuentren pues como el valor necesario. Entonces, miren que vamos muy bien este año con nuestro propósito, con nuestra meta. Se mueve en todos los segmentos que nosotros tenemos, porque nosotros atendemos desde el cliente pequeño, digamos que tiene 10 empleados, 5 empleados, esa pyme pequeña que está empezando, como también financiamos ese cliente gigante, ¿cierto? Que tiene un músculo gigantesco, pues un tipo Bavaria, por ejemplo, que se mueve en todo el país y de forma internacional, también tenemos la capacidad de llegar a ellos, pero a esa empresa pequeña que está creciendo, que no es un emprendedor ya, ¿cierto? Porque pues recordemos y algo muy importante que les quiero resaltar acá y es que mi modelo de negocio circular debe ser un modelo de negocio, o sea, debe ser una empresa. Y para ser una empresa y hablar de circularidad y hablar de sostenibilidad, debe ser rentable, debe generar ingresos, ¿sí? Para poder que también sea una empresa bancarizable. Es decir, una empresa que sea atractiva para cualquier banco en el sector financiero en Colombia, que se sostenga. Entonces, aquí lo importante es de cómo nosotros somos una empresa como constituida
día formalmente, ¿cierto? Cómo el pago yo todo lo de ley a mis empleados y para mí también, cómo tengo contemplado yo unos estados financieros. No, Estefa, es que yo soy una empresa súper pequeña, mira que solo somos 5 en la empresa, ven, pero ¿cuánto estás comprando al año? ¿Cuánto estás vendiendo al año? Eso verlo enmarcando, ¿cierto? En un modelo financiero para que tú sepas que debes fortalecer desde esta parte y que generes tus ingresos, porque si no es un modelo que en el largo plazo, pues no va a ser, no va a ser eh, soportable, ¿sí? Entonces, eso también hay que entenderlo, que así como nosotros atendemos a los clientes muy pequeños también, son clientes que son bancarizables, ¿sí? Son clientes que me dicen, Estefas, que definitivamente mira que mi modelo de negocio tiene una proyección, mira, yo tengo un flujo de caja, ¿sí? Y no solamente tener cuentas de servilleta, ya ese modelo hay que evolucionarlo y es algo que nos encontramos mucho todavía en el día a día en el país. Todavía tenemos muchas empresas que su modelo contable está en una caja que de cereales que vendieron y están haciendo las cuentas ahí o en un cuaderno que llevan 20 años con el cuaderno. Entonces eso hay que empezar a transformarlo y hacer crecer también el negocio desde lo financiero. Listo, no solamente como es del propósito que tengo como empresa, sino entender que para ser sostenible hay tres paticas que yo debo contemplar, que es lo económico, o sea, yo tengo que ser rentable, tengo que generar ingresos, lo social es cómo estoy yo con el bienestar mío y de mis empleados al interior, y desde lo ambiental es cómo estoy cuidando yo, gestionando los recursos naturales que necesito para sobrevivir. Entonces, miren que no se puede desestabilizar esa mesita de esas tres paticas. ¿Listo? Esa es pues ya como mi conclusión final, Sara, para no tomarte más tiempo. Y ahora sí te doy la palabra, Laura, con la inquietud que tenías. Estefanía, nosotros tenemos, por ejemplo, nosotros como Amcor fabricamos preformas para botellas de bebidas principalmente y desarrollamos con un proveedor local una máquina que en comparación con otras en el mercado que son importadas, es más eficiente energéticamente, ¿sí? ¿Mm? Y tenemos calculados unos beneficios, por ejemplo, de reducción de emisiones por el transporte de botellas desde nuestra planta hasta ese proveedor y el cambio por transporte solamente de preformas, que es el paso previo a la fabricación de la botella. Este tipo de proyectos, por ejemplo, si un cliente nuestro quisiera acceder a un crédito en el marco de este programa, ¿por dónde entraría? Eficiencia energética. Ok. O sea, O hay que dependiendo demostrar ya que de lo que tú me Dime. puedas mostrar, de Ujú. esas eficiencias que me dices que ya tienen contempladas, me las puedes mostrar y lo enmarcamos, pero debe ser cuantificable, obviamente, ¿no? Que tú me puedas decir, sí, mira, es que ya lo probamos y antes se utilizaba tanto cantidad en recursos y mira ahora el ahorro que vamos a tener, ¿sí? No me lo tienes que demostrar pues con un estudio, ni yo voy a ir allá con una auditora a hacerte el proceso y a medirte minuto a minuto, pero sí me debes decir como no, es que ya lo hicimos, ya lo probamos y funciona, ¿sí? Si quieres, Sí. Laura, mira, en el chat acabo de poner mi correo, me Ujú. pueden escribir las personas que están interesadas de pronto en tener conversaciones ya más puntuales, ¿cierto? Y yo los acompaño pues y los oriento en el proceso, porque mira, lo que tú me cuentas, yo lo veo así rápidamente por eficiencia energética, que aplica lo Sí. mismo, línea sostenible como economía circular, ¿ya? Sino que economía circular tiene un espectro bastante amplio y caben muchísimas cosas más que si nos vamos a la particularidad de cada uno de los otros proyectos que yo les estaba mostrando. Listo, vale. Y También quiero responderle a Lisette que en el sí. chat preguntó por un correo. Lisette, si quieres me puedes escribir. Listo, y yo los oriento pues un poquito en el proceso. También hay una pregunta sobre si financian solo personas jurídicas o naturales también. Ya la respondió Mafe. Lo que Sí, pasa es yo, que yo soy nosotros, compañerita de Estefan, entonces yo hola estaba por ahí Mafe, respondiendo las preguntas. sí, gracias Mafe, pero tomamos para aclarar, es persona que esté constituida como jurídica, listo. Persona También natural, independientes. Yo le puse a Lisset eh, que de pronto revisaran a ver si está como sí, independiente.
Es que pueden ser independientes que estén constituidos como persona jurídica. Lo que pasa es que la persona que está constituida como persona natural ya entra a ser un segmento personas y el portafolio, pues para ellos es diferente, porque es como para nosotros los que somos como empleados o profesionales independientes que tenemos nuestra profesión y nuestro consultorio, por ejemplo, entonces el odontólogo, el abogado, etcétera, y tienen un portafolio diferente. Y los únicos dos productos que tenemos para persona natural desde financiación sostenible es a través de SUFI, movilidad sostenible para la compra de vehículos, tienen el mismo beneficio en tasa, y tenemos vivienda sostenible, que es para la compra de viviendas en proyectos certificados como LEED, Casa o EDGE en el país, en donde a través del asesor, pues ya en sucursales, les hacen todo el acompañamiento. Ya ese frente no lo hacemos desde el área, pues de nosotros donde estamos con Mafe y yo. Nosotros desde acá acompañamos es persona jurídica, desde el independiente, pyme, hasta la empresa más grande, pues que yo les contaba. ¿Listo? Listo. Gracias. Andrés, tú preguntas que para empresas de consultoría, ¿cómo podría aplicar ese tipo de financiación? Tenemos que validar, Andrés, cuál es el impacto que estás generando con tu modelo de negocio de consultoría, cuáles son los resultados cuantificables que tengas, porque ahí todavía nosotros tenemos una pequeña, ¿cómo le diría yo? Como debilidad al momento de entrar a evaluar empresas o a financiar empresas consultoras, porque como les mencionaba en la presentación, nosotros nos regimos por una taxonomía verde colombiana. En este caso, para economía circular también incluimos a la UNEDFI y tenemos pues unos estándares que debemos cumplir en donde nos regulan qué actividades se deben financiar. Entonces, el tema de consultoría, lo que te digo, hay que entrar a detallar qué estás haciendo, cuál es el impacto, cómo lo estás midiendo y cómo nos lo puedes soportar para nosotros asimismo, poderlo soportar a estos entes para decir que es sostenible lo que estás haciendo o tienes un modelo circular y te podríamos acompañar. ¿Listo? Bueno, Sara, Bueno, yo no les quito muchas más tiempo porque creo que gracias. me pasé, pero No te preocupes, estuvo súper interesante, igual porque nos das el contexto de economía circular antes de entonces está perfecto y tenemos el tiempo para listo. recibir a Juan David Bruce, que nos acompaña desde Soena y hablarnos desde otro ángulo. Listo, entonces aquí ya no es acceder a un crédito, sino cómo podemos ser beneficiarios de incentivos tributarios. Listo, este es otro mecanismo de financiamiento. Entonces, Juan David, te doy la palabra. Yo aquí te proyecto la presentación. Y bueno, bienvenido. Cuéntanos un poco de ti, de Soena y sobre este tema. Súper, súper, claro que sí, Sara, muchas gracias por la invitación al equipo de Waste to Work, Alejandra, Juan José también por este espacio en donde seguramente al final de esta muy breve presentación van a poder entender por qué este tema de incentivos tributarios que podrá sonar por allá un tema fiscal y demás, pero es supremamente pertinente frente a la conversación que ya nos contextualizará muy bien desde Bancolombia en temas de incentivos para proyectos de economía circular, ¿bien? Pues nosotros desde Soena somos efectivamente una firma que apoya a empresas que realicen inversiones, ya sea en materia de sostenibilidad ambiental o proyectos de eficiencia energética o proyectos de energía solar, energías renovables, en la obtención de incentivos tributarios, que son básicamente mecanismos del Estado para financiar de alguna u otra forma proyectos que apunten al cumplimiento de sus políticas públicas, ¿sí? Es importante aquí precisar que, digamos, el Estado tiene diferentes mecanismos, ¿cierto?, de apoyo en incentivos, tiene unos para temas de energía, que los financia la UPME, bueno, más que financia, es que los evalúa la UPME, ¿cierto?, otros ya de tipo ambiental, también hay por ahí algunos mecanismos para proyectos de investigación, desarrollo e innovación. Aquí particularmente vamos a hablar de los mecanismos dados para proyectos ambientales, ¿sí? Como me gusta una definición que escuché alguna vez de lo que es un incentivo tributario y es, en el caso de cualquier proyecto, un dinero que nos va a dar la DIAN para desarrollar nuestro proyecto. La DIAN siempre nos quita el dinero, porque así nos gusta verlo, ¿no? Como no, la DIAN y los impuestos y la declaración de renta y el IVA, ¿cierto? Venga para acá el dinero, pero aquí entendamos que un incentivo tributario es en donde el Estado saca dinero de su bolsillo, ¿sí? Y le dice, venga, señores, no me dé ese dinero a mí, que me corresponde,
pero por el desarrollo de su proyecto, coja ese dinero y reinviértalo dentro de su empresa o incluso financie su proyecto con el dinero que yo le voy a dar, ¿sí? O sea, entendamos así la figura de un incentivo tributario, porque es dinero que va al Estado y ya no va al Estado, quedan las arcas de la empresa como premio a la inversión que está haciendo y en este caso particular, de la conversación que tenemos, economía circular, ¿bien? Bueno, para que nos hagamos una idea antes de entrar a entender qué incentivos tributarios nos da el Estado, quiero darles un contexto en dónde, ¿sí? O para qué tipo de proyectos. Principalmente para esta línea ambiental, el Estado otorga incentivos para proyectos de control ambiental o de monitoreo ambiental, ¿cierto? Siempre y cuando nosotros podamos demostrar beneficios ambientales directos. Entonces, un sistema de control ambiental podría entenderse como un mecanismo en donde voy a reducir la generación de emisiones, por ejemplo, un filtro de mangas, un precipitador electrostático, ¿cierto? Donde genera un impacto medible en decirle, señor Estado, aquí habían unas emisiones de material particulado, de PM10, etcétera, y ahora con esta solución voy a reducir ese impacto y aquí está el parámetro que voy a mejorar. Lo mismo en agua, tengo unos parámetros de DBO, de QO, ¿cierto? Todo eso de aguas residuales y decimos, mire, voy a hacer una inversión en una planta de tratamiento de agua residual, es un tema ambiental y voy a mejorar estos parámetros, por lo tanto, es un sistema de control ambiental. Pero también un sistema de control ambiental es un equipo, una tecnología que utilice material reciclado dentro de su proceso, ¿sí? Yo tomo plásticos, tomo chatarra, tomo aceites, ahorita vamos a ver algunos ejemplos, tomo incluso residuos orgánicos, lo que antes iba a ser un residuo, ahora lo transformo, ¿cierto? Le doy una valorización y ahora tengo un producto final terminado en donde disminuí la carga contaminante de generación de residuos, porque si yo no lo aprovechaba, ese plástico iba al vertedero, ¿cierto? Esos proyectos también son financiables y por eso aquí resalto, son proyectos de reducción en la generación y aquí dejé residuos sólidos, pero tengamos en el radar que la economía circular no solamente es un residuo sólido, ¿cierto? Yo puedo tener un residuo líquido que también eventualmente puede reingresar a mi proceso, caso de algún tipo de aceite o algún lo que para algunas empresas es un residuo líquido, pues yo lo puedo utilizar eventualmente dentro de mi línea de acción, ¿cierto? Particularmente el estatuto tributario, y no voy a entrar en el detalle, ¿cierto?, de lo que dice el estatuto, pero esta definición es copia textual de lo que el estatuto nos dice, es susceptible de incentivos tributarios. Eso en materia de control ambiental. Hay otros proyectos que no voy a ahondar ahorita, pero es el monitoreo ambiental en el que yo monitoreo variables de aire, variables de ruido, ¿cierto? Eso es otro tema, pero aquí vamos a profundizar en los incentivos para economía circular. Bien, bueno, entrando en materia, ¿qué beneficios tiene usted en el desarrollo de su proyecto por la implementación de alguna de las soluciones que observamos anteriormente? El primero, y es supremamente importante, es la exclusión del IVA en esa compra, ¿sí? Cuando yo compro activos dentro de una compañía, un equipo, por ejemplo, como vamos a ver ahorita, de pronto compré una deshiladora para aprovechar residuos textiles o algún tema para aprovechar plástico, ¿cierto? Cuando yo nacionalizo esos activos, sí o sí yo debo pagar un IVA. Y ese IVA no lo puedo manejar como un descuento. Hagan de cuenta que es un mayor valor del costo. En mi empresa yo digo, no, pues tengo que pagar el IVA y tengo que asumirlo y el activo vale 100 pesos más 19 IVA, 119 y punto. Por eso de entrada, el gozar de la exclusión de IVA es un beneficio en donde usted ya de entrada se ahorra un 19%, ¿sí? Y esto es supremamente importante porque de pronto en el desarrollo de un proyecto de economía circular dentro de su organización, usted ya ató todos los cabos técnicos, ¿cierto? Ya tiene un residuo, ya tiene la logística, ya tiene quien le venda, ya tiene la oferta, ya tiene la demanda, tiene todo lo que encierra y enmarca un proyecto de economía circular, pero al final del ejercicio usted debe traducir esos números y es una inversión que usted va a hacer dentro de su empresa, ¿sí? En la mayoría de los casos, o sea, hay escenarios en donde es simplemente una gestión logística, ¿cierto? Yo compro un residuo y demás, pero si ese proyecto de economía circular implica inversión en equipos o activos, porque aquí hablamos de tecnología, que hagan parte de ese proyecto, pues la exclusión del IVA es supremamente ganadora, ¿sí? Entonces aquí, para que entendamos, pues aquí hay unos detalles aduaneros y demás que hay que considerar, no voy a entrar en el detalle, pero llévense la idea de que un proyecto de estos ya de entrada se ahorra el 19%, y no vayan a pagar IVA por un proyecto de economía circular y con compra de equipos, ¿listo?
El segundo beneficio es el descuento en el impuesto de renta. Entonces, yo hago una inversión de 1.000 millones de pesos y la ley me dice, mire, si su proyecto es de economía circular, hacemos la evaluación y yo le puedo descontar de sus impuestos el 25% de esa inversión. Aquí hay varias letras chiquitas en el estatuto tributario que no puede exceder algunos límites, ¿cierto? De renta líquida, debo solicitarla en el mismo año fiscal, ¿cierto? Hay algunas particularidades en su aplicación, pero de entrada las empresas que hemos asesorado como mínimo de esos 25 se llevan un 16, 18 y hay empresas muy grandes que, como vamos a ver ahorita un ejemplo, que se llevaron el descuento pleno del 25. Entonces, por eso yo les decía que a nivel de organización, esto es un mecanismo donde el Estado le está financiando, sumemos aquí el 25 del 19, ya de entrada le puede dar el 44% del CAPEX que usted invierte para un proyecto de economía circular, ¿sí? Claro, el IVA no lo pago al momento y la renta la tengo que recuperar después, en el año fiscal, pero en algún momento voy a recuperar eso, ¿sí? Y estos mecanismos por nuestra experiencia, han sido el determinante para que algunas inversiones se realicen, ¿sí? El modelo financiero de pronto no cerraba, pero ya con la figura de incentivos tributarios y con la certificación, el cliente de hecho sí, ya con esto doy porque el payback ya no son 4, son 2.4 años, hay luz verde y desarrollamos el proyecto para que se lleven una idea de la importancia de estos incentivos, ¿sí? Que de pronto no conocemos, los dejamos pasar y bueno, pues para eso estamos precisamente en SOEM. En cuanto a la tramitología propiamente, o sea, ¿qué debo tener yo para acceder al incentivo? El proyecto debo presentarlo ante la entidad ambiental correspondiente, ¿sí? Que en la mayoría de los casos es la ANLA y para algunos casos particulares es la corporación ambiental que tenga la jurisdicción de la empresa solicitante, ¿sí? Pero en la mayoría de los casos es la ANLA, ¿cierto? Se presenta el proyecto, se le muestra claramente qué tecnologías, fichas técnicas, el ahorro en los parámetros, o sea, hay un proceso estándar que desde SOENA pues apoyamos a las firmas en todo ese proceso y al final de eso, después de 3 meses de evaluación, la UPME, perdón, en este caso la ANLA decide otorgarme la certificación del incentivo tributario. Es común que hagan observaciones, ¿cierto? Que venga, que no tengo claro aquí dónde está la disminución del residuo, o el parámetro que estoy mejorando, ¿cierto? Muéstreme algunas fotos, o sea, debe estar muy sólido el proyecto y al final del ejercicio, pues usualmente han otorgado la certificación, ¿cierto? Eso para que ustedes tengan en cuenta el proceso, se puede presentar en cualquier momento del año, no hay topes mínimos ni máximos de inversión. Si mi compra es de 10 millones o de $1.000.000, no hay ningún problema, ¿sí? Los incentivos para IVA y para renta se presentan por aparte. ¿Por qué? Porque hay una otra letra chiquita, hay muchas letras chiquitas y aquí no me dará el espacio para comentarlas después si tenemos otra oportunidad, pero por ejemplo, cuando la inversión es un mandato ambiental, yo no puedo acceder al descuento en renta. No me van a premiar por algo que yo por obligación debo hacer, ¿sí? Pero no es el caso de la economía circular, porque muchas veces, y aquí vamos a ver ya varios ejemplos, pues yo lo hago como parte de mi estrategia de sostenibilidad dentro de mi empresa, ¿sí? El que venga, sí, tengo el compromiso, voy a aprovechar algunos recursos reutilizables y pues eso no me lo están obligando a hacer, lo hago voluntariamente. Bien. Laura tiene la mano levantada, una pregunta. Sí, quiero preguntarte si, digamos, se puede aplicar, digamos, a esa exención del exclusión del IVA y a ese descuento, aún después de haber hecho la compra. Es decir, si yo ya este año 2025 hice la compra, todavía puedo para el pago de 2026, especialmente en el impuesto, no sé, a nivel de IVA, ¿puedo hacerla posterior o tiene que ser antes de? Ok, sí, esa es una buena pregunta, porque aquí voy a separar como las líneas de incentivos, los que estamos viendo en este momento de la ANLA, los ambientales, sí o sí debes hacer la presentación en el año fiscal en el que realizas la inversión, ¿sí? Entonces, es decir, si yo hice la inversión este año, pues de entrada ahorita ya en octubre es muy tardío porque no voy a tener la certificación seguramente en tiempos para que se expida en el mismo año, ¿sí? Muchas empresas lo que hacen es, venga, ya con eso en mente, yo facturo mi equipo iniciando el otro año, ¿sí? Y hago la solicitud iniciando año para que quede el registro
de la certificación ALA en el mismo año fiscal de la compra, ¿sí? Ese es un camino, hablando en términos de renta, ¿bien? Tiene que ser en el mismo año fiscal. Para IVA, tú sí, con la certificación puedes pedir la devolución del IVA pagado. Pasa que muchas veces el IVA de estas plantas lo llevan, de estos equipos, lo llevan como una figura de activo real productivo, o sea, hay muchas figuras, pero la norma, si me va la ley, la ley dice, con la certificación, usted le puede decir, señor Dian, necesito devolución del IVA, como es precisamente el caso de este proyecto que estamos viendo acá. De todos los casos, ninguno fue con devolución de IVA, pero este particularmente sí. Bien. Y bueno, después se hará otro espacio, pero porque aquí es como más en economía circular, pero cuando tú tienes proyectos de eficiencia energética, ya en otro tipo de inversiones, ¿cierto? Como equipos, aire comprimido, motores, bueno, todo lo que se utiliza en planta, eso sí tienen una temporalidad mayor desde 2021 para solicitar el beneficio de deducción en renta. Entonces, después de pronto te dejo aquí los contactos y te amplío esa información, pero particularmente esto sí es en el mismo año fiscal. ¿Bien? Gracias. ¿Listo? Bueno, aquí para cerrar voy a colocarles algunos ejemplos y creo que experiencias hemos tenido en todos los tipos de residuos que al menos se nos ven a la cabeza, ¿sí? Este es un caso particular de una planta textil en Antioquia y aquí lo comento también porque este tiene varias particularidades. Esta es una empresa que no compró la planta, es una empresa muy grande, ellos no la compraron, ellos funcionaron bajo una figura que es renting operativo. Hay una empresa que hizo la inversión y le está rentando mensualmente a la planta los equipos, ¿sí? Aún así, la empresa que hace la inversión, porque ellos son los que gozan del incentivo, el dueño de los activos, ¿sí? Dijo, bueno, pues yo tengo un beneficio porque esta planta se utilizó para, es como una deshiladora de material textil, ¿cierto? Que ingresa así como residuo. Ellos sacan esas fibras y las vuelven a ingresar a proceso, ¿sí? Obviamente pasando por un lavado, o sea, hay muchas fases de la recuperación de ese material textil, pero al final del ejercicio es una inversión en las máquinas deshiladoras de más de $1 millón, ¿sí? Y la empresa que hizo la inversión sacó la certificación donde pagó un IVA de aproximadamente 1.000 millones e hicieron la gestión de devolución. ¿Qué es lo que pasa? No lo recomendamos, es mejor no pagar el IVA, porque hay casos en donde si uno de pronto tiene algún manejo ahí no muy claro en su estructura fiscal, hemos visto escenarios en donde terminan es debiéndole dinero a la DIAN, ¿sí? La DIAN entra a mirar y claro que sí, venga, yo miro y le voy a devolver su IVA, pero hágame un favor, envíeme todos sus registros contables de 2 años para acá. La DIAN empieza a mirar todo y dice, uy, pero es que usted tiene un IVA por aquí que no me ha pagado y, ¿sí? Y venga, le voy a dar el beneficio, claro que sí, pero devuélvame el IVA que usted no me ha pagado, ¿sí? Entonces, no es recomendable solicitar devolución ante la DIAN. Lo mejor es que cuando ustedes tengan un proyecto desde esa fase de ingeniería y desde cuando hay luz verde, arrancamos la solicitud de incentivos para que nunca paguen ese IVA. ¿Listo? Que es lo más recomendable. Este es un caso bien interesante para que se den cuenta del tipos de inversión, ¿sí? Miremos, por favor, la siguiente, que ya es otro tipo de inversiones en otro tipo de residuos. Esta es una constructora que después me corrieron, esta no es Bogotá, esta, si no estoy mal, es en la costa, pero estos son distribución de residuos RC, residuos de demolición de construcción. Esta es una máquina que la mayoría de estos equipos son importados, ¿sí? Y básicamente iban a procesar más o menos 900.000 toneladas año de residuos, obviamente esto tiene una densidad alta y un peso alto, ¿sí? De escombros que ya no iban a ser dispuestos, sino que iban a ser triturados y pues ingresan nuevamente al proceso, ¿sí? Una inversión más o menos de 1.500 millones y aquí el cliente por temas contables decidió solamente aplicar al IVA más o menos 300 millones de pesos en ahorro del IVA, ¿sí? Entonces, ya vimos, residuos textiles pueden aprovechar, procesos de economía circular en construcción y en la siguiente vamos a ver otro caso particular. Esta es una empresa bien interesante porque esto sí aplicaron a todo el beneficio. Esta es una empresa siderúrgica muy grande de Boyacá. Podría decir de pronto no sé si la más grande, pero de las más grandes. Ellos compraron 2 máquinas que básicamente lo que hacían es transportar la chatarra dentro del proceso, ¿sí? O sea, no la
transformaban. Necesitaban eso porque son unas máquinas, no recuerdo ahorita la marca, pero básicamente lo que hacían era movilizar la chatarra del centro de acopio al lugar en donde ya pasaba a procesamiento, ¿sí? Y técnicamente ellos, pues se justifica el hecho de que ustedes saben que en todo mi proceso de economía circular, pues yo necesito varias etapas y cualquier eslabón que yo no tenga, pues me impide el desarrollo de mi proyecto, ¿sí? Si yo tengo un montón de chatarra en el patio y no tengo cómo transportarla, no tengo un proceso de economía circular, ¿sí? Necesito el transporte, así sea interno. Entonces, ellos compraron estas dos máquinas móviles para transportar la chatarra a punto desde acopio a proceso, ¿sí? Y les otorgaron los beneficios tributarios entendiendo que hacía parte de economía circular dentro de su planta, ¿sí? Este fue un proceso un poquito más largo, ahí intervino también la Corporación Ambiental de Boyacá, pero finalmente se trasladó toda ANLA y ellos sí aprovecharon el beneficio pleno porque tienen una renta enorme de casi 1.500 millones de pesos entre IVA y renta, ¿sí? Entonces dense cuenta que eso es casi que la mitad de su inversión. Lógicamente, pues eso es supremamente llamativo para una empresa, ¿no? ¿Sí? Entonces ya vimos residuo textil, ya vimos escombros, ya vimos chatarra, ¿cierto? Vamos a ver ahora un caso de industrias plásticas. Este es una empresa, bueno, esta es aquí en Madrid, Cundinamarca. Ellos fabrican mangueras, es una empresa más bien, digamos, pequeña, ¿sí? Que pues llegamos a la idea de que yo puedo tener una empresa muy chiquita y no hay problema, o sea, esto no necesariamente tienen que ser inversiones de millones de dólares, o sea, yo puedo tener dentro de mi planta un sistema de reciclaje pequeño, unos molinos, ¿cierto? No hay problema, o sea, hay una forma de financiarlo así su planta sea de 5 o 10 personas, ¿sí? Y esta es una empresa, digamos, pequeña, mediana, por así decirlo. Ellos importaron también dos equipos, ellos hacen mangueras y dentro de su recuperación nos explicaban que dentro de los plásticos vienen también fibras textiles, ¿sí? Entonces tenían que separar esas fibras textiles y peletizar todo ese PVC. Ellos aprovechan qué residuos, las bolsas que salen de los hospitales no contaminadas, sino las del suero, ¿sí? Que eso no tiene nada, todo ese residuo del suero, todo lo que son cables que se queman, todo residuos plásticos, y ellos tienen unas bodegas enormes llenas de residuos, todo eso lo ingresan y al final de eso salen mangueras, ¿sí? Y de muy buena calidad, o sea, el utilizar material reciclado no le quitaba calidad a su producto, es más, en muchos casos les mejoraba algunas propiedades también mecánicas al producto, entonces eso también se llamaba a no tenerle miedo a utilizar algún tipo de material residual. Compraron dos equipos pues hay una disminución de carga contaminante de 3.500 toneladas al año de residuos plásticos, pues conclusión se llevaron también un ahorro importante en IVA y renta, ¿no? De casi 170 millones. Y para terminar, por si acaso alguien dice, yo tengo en mente residuos orgánicos, pues también residuos orgánicos. O sea, por eso les decía, creo, de todos los casos tenemos ejemplos, incluso ahí faltó uno de aceites, pero bueno, también líquidos aplica. Esto es una empresa aquí en Palmira de huevos. No en ningún caso va a dar marca, sí, pero son también huevos muy conocidos que compramos en el país. Y ellos tienen un sistema para toda esa gallinaza, pues tienen unas máquinas volteadoras que generan el compost, ¿sí? Y sencillamente por el aprovechamiento de ese residuo orgánico en compost, ¿sí? Pues hay una disminución de carga orgánica, ¿cierto? Y la ANDA también les otorgó el beneficio tributario por esa máquina. Bien, entonces, como conclusión, pues ya para terminar, llevémonos la idea de que hay incentivos para cuanto proyecto de economía circular de pronto ustedes puedan tener en el radar, siempre y cuando sean inversiones en maquinarias y en equipos, no a servicios, por si acaso, si yo tengo un servicio, no, tienen que ser enmarcado en inversiones, pero estos incentivos usualmente son el gatillo o ese impulso final que necesitamos para materializar los incentivos, el proyecto, ¿sí? Muy anidado con la conversación anterior de Estefanía, y por si acaso eso llegara a ser una duda, cuando yo tengo un proyecto desarrollado bajo figura de leasing financiero, aún así yo puedo aplicar al incentivo tributario, o sea, no es una limitación, no es que vuelo uno o el otro, ¿sí? Pues con banco negocio una tasa
y aún así yo tengo el beneficio. De esos hemos manejado también varios en donde la entidad en ese caso pide el contrato de soporte, decir, venga, sí, necesito demostrar que efectivamente hay un leasing financiero con opción irrevocable de compra en la mayoría de los casos. No se permite leasing operativo, no se permite otra figura, tiene que ser leasing financiero, ¿sí? ¿Por qué se solicita esto? Porque yo voy a gozar de un descuento en renta de un activo que en el momento no es mío, es del banco, ¿sí? Entonces, pues no hay ningún problema, yo puedo usar el descuento en renta siempre y cuando cuente con los soportes correspondientes. ¿Listo? Bueno, aquí les dejamos nuestros datos también. Por ahí Juan José Ibáñez les va a escribir también al chat si tienen alguna duda, algún proyecto que quieran revisar, cualquier tema ya en otro espacio de pronto de eficiencia energética y demás, pues lo que necesiten por parte nuestra, para eso estamos también. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Juan David. No sé si tengan alguna pregunta, habían escuchado de esto, es nuevo para ustedes. Cuéntenme un poco, ¿cómo lo ven? Ok. ¿Todo claro? Yo creo Confuso que de pronto? definitivamente es un tema que uno siempre tiene en el imaginario, ¿no? Y no sé, Juan David, si te pasa a ti cuando vas a tus clientes, ellos te dicen, no, seguramente por inversión ambiental algo puedo hacer, pero el que es el que no nos queda del todo claro. Y aquí súper bacano que nos compartas todo tu portafolio y todo, porque justo ayer había un conversatorio sobre The Nature Conservancy, sobre obras por impuestos, y también solucionaba un montón de dudas alrededor de los negocios verdes, alrededor de cómo este tema de obras por impuestos puede ser aplicado tanto para personas naturales con unos topes específicos, es decir, tenías que tener unos ingresos mayores a tanto valor, pero sí sobre todo para empresas y para pues, personas jurídicas. Entonces, muchas gracias Juan David y Juan José y Daisy. Yo creo que nos ponen un reto a nosotros desde Waste to Worth y a todas las organizaciones que están aquí, es empezar a hablar con más claridad de estos temas y pues direccionarlos a ustedes que son los expertos. Yo creo que hay un mensaje clave de ambas conversaciones y de ambas propuestas, y es que tenemos que unir cada vez más lo técnico, lo ambiental y lo financiero. ¿Listo? Entonces, empezar a tener cada vez, y aquí algunos de los mensajes clave que dejan, cada vez tener más clara nuestra cadena de valor, revisémosla en qué parte, y hacernos esa pregunta que les hice al principio: ¿dónde estoy aplicando yo esa economía circular? ¿Es algo interno, es algo externo? Eso me va a ayudar a entender a qué puedo aplicar, empezando por ahí. ¿Listo? El planteamiento, o sea, lo que estamos buscando es que ofrezcamos al mercado soluciones circulares. Sin embargo, a veces empezamos por ordenar la casa, que eso también es completamente válido. Entonces, empezar a entender en ese orden de la casa, pues, en qué punto en realidad estamos teniendo ese efecto. En tener un plan de transición paso a paso, entendamos muy bien cuáles son esos siguientes pasos, en qué estado de madurez estamos ahorita. ¿Listo? Identificar qué estamos haciendo ya en economía circular, em, y qué vamos a hacer luego, cómo vamos a organizar nuestras inversiones. Eso también nos va a ayudar a, cuando apliquemos, sobre todo para el caso, digamos, de Bancolombia, podamos ir a decir, mira, esto es lo que estoy planeando, este es el modelo claro, este es el retorno, y con ayudas como las que nos propone Soena, pues creo que esto puede ser más claro. Y aquí les tengo una pregunta, para algunos aquí ya me la respondieron, pero entonces me gustaría que evaluaran otra vez en el mismo link que tienen en el chat. Les voy a volver a proyectar el código QR para que vuelvan a ingresar y evaluáramos las siguientes frases, las que les van a salir más adelante. Entonces aquí les voy a dejar un minutico para que por favor escaneen el código. Ya saben, el link igual está en el chat. Y así vemos como en qué estado estamos nosotros. Me gustaría saber si ya conocían economía circular, si es algo nuevo, si ya lo están aplicando, si de pronto escuchando esto que están diciendo, ustedes dicen, venga, yo ya tengo algo así, o sea, yo ya compré una máquina que sirve para esto, yo por qué no lo apliqué como economía circular. Entonces, empezar a entender dónde estamos es un ejercicio, unas preguntas como de
reconocimiento, de aquí se las pongo nuevamente entonces, y entonces es entender, antes de hoy yo ya sabía lo que era la economía circular, la izquierda es no estoy de acuerdo, no conocía, o el 5 es sí, yo ya conocía súper bien, y pues los intermedios, eso más o menos lo había escuchado, pero no lo tenía tan claro, o no lo tengo todavía tan claro. Me interesa aplicar soluciones circulares, pero no sé por dónde empezar. Entonces, ya tengo modelos de negocio o prácticas circulares identificadas. Yo ya sé que intencionalmente ya tengo estas prácticas. Y la última es, creo que puedo tener prácticas por todo lo que les he venido escuchando. Me toca revisar si eso sí es circular. Voy a pegarle una evaluadita, pero tengo el presentimiento de que yo ya estoy por ese camino, sea interno, sea externo, sin mucha certeza. Entonces, aquí vemos un poco cómo estamos. Si alguien quiere contarnos por el micrófono, si de pronto no puede acceder, pero nos quiere decir, dar respuesta a estas preguntas con voz, bienvenidos. ¿Cómo ves estos resultados, Juanjo? Yo los veo lógicos, Saris. Siento que el público de hoy es un público muy selecto que viene muy seleccionado por las empresas participantes en círculos, entonces que sepan de economía circular lo podemos intuir. Definitivamente el que me sorprende es el último, porque algo que nos hemos dado cuenta desde la consultoría cuando analizamos activos circulares, que son todos esos proyectos que a veces son economía circular, pero no lo reconozco todavía, nos damos cuenta que las empresas se centran, y era un mensaje que nos daba en Colombia al inicio, y es, se centran mucho en que la economía circular es el reciclaje, pero es mucho más que eso, es todos esos procesos de ecodiseño que yo aplico, todos esos procesos de eficiencia, aunque para eficiencia energética y otro tipo de eficiencias hay canales específicos, termina siendo también economía circular porque es ese aprovechamiento de los recursos en su máxima expresión. Entonces, no sé si esa respuesta del final es esa cuarta respuesta es, pues pucha, quisiera saber qué más puedo hacer o no, definitivamente ya revisé y, y estoy clarísimo en cuáles son mis oportunidades de economía circular. Bueno, y el plan es que sigamos con los siguientes espacios que hay, cada vez reconociendo más qué oportunidades tengo. Se vendrá una sesión que les extenderemos la invitación a quienes estén inscritos a este espacio, a este webinar por medio del link. Les llegará una invitación para hablar un poco ya no desde la financiación, sino desde la normativa. Más adelante encontraremos tal vez un espacio para ampliar el tema de financiación, qué otras fuentes hay. Y aquí justamente eso de que otras fuentes hay, lo traemos a colación porque otro de los mensajes que tenemos aquí para dar es, bueno, ¿qué tal si para financiar la circularidad y la sostenibilidad empezamos a unir, combinar recursos de diferentes fuentes? Entonces, más adelante, a principios de diciembre, tendremos un espacio que espero no se lo pierdan, donde nos contarán desde la em, cooperación alemana, que se viene, digamos, desde ese tipo de instituciones internacionales o de fondeos internacionales para Colombia en circularidad puntualmente. Entonces, ¿cómo podemos mezclar el tema tributario con acceder a crédito en un banco, con proyectos de financiación internacional? Entonces, es empezar a entender que esto no solamente es una, sino cómo puedo combinar mis entradas. Y por supuesto, como les empecé contando, y este es nuestro lema principal en el Hub Círculos de Economía Circular, y es que solos no podemos, esto se hace juntos. Entonces, ¿cómo nos podemos juntar para empezar a generar unos impactos más grandes? Cuando tú estabas hablando, Juan David, de las diferentes soluciones que han logrado tener un beneficio tributario, yo pensaba, uy, qué chévere conocer al que tiene la deshiladora, qué chévere conocer el tema agrícola, porque es que tengo una cantidad de residuos orgánicos aquí en Cali. ¿Será que hay alguna forma de hacer un proyecto aprovechando su tecnología, pero llevándoles de otro tipo de industrias, no necesariamente de avícolas? Entonces,
Cuando tú decías en Palmira, a mí se me iluminó y dije, uy, no, o sea, necesito hablar con ellos. ¿Cómo así? ¿Será que esa máquina puede estar a disposición y generar un nuevo modelo de negocio? Y esos son los bombillos que se van prendiendo y espero que a ustedes también. No solamente se trata de cómo financiarlo, sino de cómo nos montamos juntos. Puede ser. Entonces, economía circular es aliados como habilitadores. Váyanse con eso y participar en estos espacios es un buen primer momento para empezar a conocernos y saber qué estamos haciendo. En este espacio no, digamos, no fue para que todos aquí se conozcan, pero vendrán otros donde sí esperamos que cada uno pueda decir, venga, yo vengo de acá, necesito esto, ofrezco esto y demás. ¿Listo? Y bueno, con eso ya llegamos al final, estamos llegando al final de este espacio. No sé si de pronto, Juan David, quieras agregar algo con estas últimas reflexiones que por ahí te vi asintiendo con la cabeza y digo, de pronto nos quiere decir algo más. Y mientras tanto, les pido a todos, por favor, que tomen su celular y registren su asistencia. Esto es súper importante porque quienes registren su asistencia van a recibir las memorias del espacio y van a recibir un contenido adicional para que puedan pues continuar en su exploración sobre cómo financiar la circularidad. Sí, no, Sara, realmente es que me quedé pensando en esa última reflexión que hacías de, sí, porque nunca lo había visto desde ese punto de vista, ¿no? Como si yo tengo algún proceso, ¿por qué no integro otros actores, ¿sí me entiendes? Y más, pues nosotros estamos, en nuestro negocio es, ok, aquí hay con este cliente y ya, pero sí, y si necesitan de pronto o quieren conocer algo más de algún proyecto de estos, pues con gusto lo podemos revisar. El de Palmira es bien interesante y bueno, pues está abierto el espacio ya más adelante para hacerlo. ¿Listo? Espectacular, espectacular. Pues es que claro, aquí ese es el punto de estos espacios y es que somos diferentes perspectivas. Aquí te habla una diseñadora sistémica, yo estoy buscando esos proyectos todo el tiempo cuando hablan. Y aquí pues tú nos vienes a contar sobre otros temas que a nosotros nos vuelan la cabeza, entonces pues de eso se trata. Bueno, pues espero les haya gustado y otra vez los invito si quieren dar algún comentario final, bienvenidos pues a levantar la mano y participar o si tienen alguna pregunta que de pronto no hayan hecho ya por el chat o pues anteriormente. Los siento en silenciosos a todos, pero está bien. Espero que ese sea un Estamos silencio diligenciando de... la asistencia. Eso te iba a decir, espero que eso sea un silencio de estoy diligenciando la asistencia. Dame un segundo, me concentro. Gracias, Aris, Juanjo, No, con Ale mucho y a gusto. los presentadores de Bancolombia y a Juan David. Muchas gracias por la información. Espero verlos en otra ocasión. Así será. Les estaremos enviando las invitaciones para los siguientes espacios y esperemos que sean tan concurridos como este. Que así sea. Gracias, Tengan chao, un feliz feliz día y feliz día. fin de semana. También. Gracias. Gracias, feliz tarde. Chao, chao, que Hasta estén muy luego, que estén bien. muy bien. Muchas gracias, Chao. feliz tarde. Muchas gracias. Gracias, Juan David.